Bueno, en nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión. El acta de la sesión 64 se da por aprobada. El acta de la sesión 65 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Tenemos decía que antes de entrar, ¿no es cierto?, en la orden del día, corresponde adoptar algunos acuerdos de la sesión anterior relacionados con la construcción de pozos de captación de agua por parte de la empresa Aguas del Valle, que podrían perjudicar las instalaciones APR, especialmente de las de Peralillo, pero no vamos hoy día a verlo ya porque ahí se está trabajando bien según la información que acabamos de recibir, especialmente con la mesa técnica que está presidida o que estuvo a cargo con la presidenta del Senado, con Adriana Muñoz. Entonces vamos a esperar que nos entreguen alguna información que nosotros habíamos solicitado y vamos a seguir en contacto luego con los vecinos de Peralillo y también con Daniel Núñez, que es quien y tenemos otro diputado de nuestra comisión. ¿Cómo se llama el otro diputado de la comisión que es también de la zona? Bueno, que fue intendente de la regional. Tenemos que incorporarlo. Con Fuensalida, ya para ver, ¿no es cierto?, qué posibilidades tenemos de que luego se logre ya un acuerdo pleno. Pero por ahora las cosas están relativamente tranquilas allí. La empresa Aguas del Valle ya, ¿no es cierto?, ha decidido que va a sacar o va ante la eventualidad de no tener agua, va a proveerlo de otro lado. La sesión tiene por objeto continuar analizando la venta de acciones de la empresa ESAL a la empresa canadiense. Salió una noticia ayer en algún medio donde decía que ya la venta se había concretado, o sea, ya la empresa canadiense se hacía cargo ahora de las acciones, de las tareas que desarrolla la empresa, la ESAL, en los ríos y en la región de los lagos. Nosotros teníamos invitados para que nos comenten acerca de la situación al superintendente del medio ambiente, al Seremi de Vivienda de los Lagos, al representante del movimiento de acceso por el acceso al agua, la tierra y protección del medio ambiente, Modatima, al presidente de la Comisión de Consumidores de Osorno, don Luis Álvarez, y al gerente de la empresa ESAL, don José Sáez. Antes quería preguntarle a Ignacio si teníamos cuenta. No, presidente, no hay documento en la cuenta. Perfecto. Entonces, yo entiendo que está con nosotros el superintendente del medio ambiente, que está Cristóbal de la Maza. La idea es ver en el tiempo que ustedes dispongan, es ver, ¿no es cierto?, cuáles son, no sé si tenemos procesos pendientes en la Seremi en la Superintendencia del Medio Ambiente derivados de las acciones de la empresa Salo. Ya no se olviden que tenemos contaminaciones a Bahía, contaminaciones al lago Yanquihue, que tenemos, no sé, una cantidad impresionante de, vamos a decir, no sé, mala administración, lo vamos a decir, de mala administración por parte de SAL, ¿no es cierto? Entonces queríamos saber eso. Con Jorge Andrés, Jorge, tú eres nuestro Seremi de la vivienda, ¿no es cierto? ¿Sí? Jorge, ya. Entonces, nosotros necesitamos un poco más de información acerca del siguiente tema. Cada vez que tú vas a construir una población, siempre está este problema de la ampliación del radio operacional de la empresa, ¿no es cierto? Y la verdad es que alguna vez yo escuché que la empresa ESAL había paralizado cualquier trabajo de ampliación del radio operacional por los líos que tenía también, porque había sido, no sé, había sido querellada, porque había sido por el tema de, no sé si era el tema del lago Yanquihue o alguna otra, pero lo importante allí es ver, ¿no es cierto?, si es que tenemos proyectos que hoy día requieren de la ampliación del radio operacional por parte de la empresa de servicios sanitarios. Yo después te voy a dar la palabra a Jorge Andrés, ¿ya? Es un poco que te iba a decir eso. A Luis Álvarez lo habíamos invitado para que nos diga cuál es su opinión, porque Luis Álvarez, presidente de los consumidores de Osorno, y Luis conoce más o menos lo que ocurrió en Osorno los 10 días que estuvimos allí, ¿no es cierto?, sin agua, qué es lo que pasó, cuál es el impacto que está pensando la gente. Y le habíamos pedido también, bueno, ¿cómo se llama? Modatima, perdón, María Inés, ya Modatima y Nico están por Modatima, para que ellos entreguen una opinión general acerca de qué es acerca de lo que estamos conversando.
de lo que estamos conversando es que hay una empresa de servicios sanitarios que tenía la concesión, ¿no es cierto?, para la distribución y otras operaciones de un área bien importante, región de los ríos, región de los lagos. Esta empresa, producto de todo de lo que pasó, empezó a sufrir una tramitación con el objeto de que la concesión que tienen le sea caducada, o sea, la caducidad de la concesión. Eso lo pidió incluso, bueno, lo pidió mucha gente, ya ahí se le pide al presidente, y se inició ese procedimiento de caducidad de la concesión, y si se producía la caducidad de la concesión, entonces el Estado puede llamar a una nueva licitación, en el plazo de un año, dice la ley ya, una nueva licitación. Y uno pensaba que con esa nueva licitación tú lo que tenías era la posibilidad de tener mejores condiciones de la empresa distribuidora, ¿no es cierto?, del agua y del tratamiento de agua servida y de otras cosas, que tú tenías ahí la posibilidad de establecer mejores condiciones en una licitación donde participara más gente. Pero aquí lo que ocurrió fue que no hubo caducidad, hasta hoy día, ¿no es cierto?, a pesar de que esto ocurrió hace un año y medio, no hubo caducidad, y la empresa consiguió un comprador, vendieron, ¿no es cierto?, la empresa Aguas Andinas vende el porcentaje importante que tiene, el resto, no sé, las licitará, no sé qué, pero vendió eso, y todo indica que no vamos a tener caducidad de la concesión. Entonces, al final, la sanción más grave que se podía conseguir por una empresa que hacía mal la pega, se transforma en un negocio para la empresa, porque la empresa igual lo va a vender en cerca de 100 millones de dólares, son 92, 94, que es lo que se habla, lo que uno lee en el diario, pues no tengo la menor idea, pero eso es lo que ocurre. Entonces, pero nos deja a nosotros los problemas, pues, o sea, por lo menos aquí nos deja los líos, pues, nos deja los problemas. Harry Jürgensen es nuestro diputado de Osorno, ¿ya? Y Harry conoce mucho más el tema y yo creo que, ¿no es cierto?, él también tiene ahí una opinión acerca de esta situación. Entonces, queríamos un poco conversar con ustedes. Tenemos más o menos una hora para conversar acerca del tema, por lo tanto, yo partiría dándole las gracias a ustedes y preguntándole directamente a Cristóbal cuál es la situación de esta empresa con la superintendencia del medio ambiente, en qué estamos, qué cosas pendientes tenemos, cuáles han sido los problemas, las dificultades, cuál es la mirada que tiene Cristóbal, ¿no es cierto?, en este asunto de que estamos tratando de esta forma, o incluso puedes imaginar más, ¿qué podríamos, si vamos a conversar con esta empresa canadiense, qué podríamos conversar con ellos acerca, ¿no es cierto?, del tema medioambiental? Así que, Cristóbal, te ofrezco la palabra ahora, ¿ya? Muchísimas gracias, diputado, por su intermedio. Permitirme primero explicar las funciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Nosotros somos la institución del país que está a cargo de la fiscalización, seguimiento y eventualmente la sanción de incumplimientos ambientales que tienen que ver con lo que se llama instrumentos de gestión ambiental, que son las regulaciones que principalmente emite el Ministerio del Medio Ambiente o las resoluciones de calificación ambiental del SEA. Y en el artículo 61 de nuestra ley, esto quizás es algo que eventualmente hay que revisar en el futuro, se establece una única excepción en que en el marco de materias que tienen que ver con servicios sanitarios, la fiscalización y sanción de esas normas compete a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Es la única excepción que se establece a un sector normativo con respecto, y esto, la diferencia se da en que muchas veces la norma de emisión de residuos líquidos industriales, que es lo que regula la descarga de algunos contaminantes a cuerpos de agua a través del proceso de saneamiento que realizan estas empresas, está regulada por dos normativas. La primera es por el Decreto Supremo 90 del año 2000 de la Secretaría General de la Presidencia, que indica los límites máximos de algunos compuestos que deberían tener como concentración las descargas de estos ductos. Pero esa misma normativa se refleja también en sus permisos ambientales. La resolución de calificación ambiental repite esa obligación en otro permiso que sí es de nuestra potestad. Y ahí la Contraloría ha dictaminado varias veces, ya tiene diversos dictámenes al respecto,
estableciendo quién tiene la competencia en esta materia y ha indicado que en materia de la norma de emisión de las concentraciones de estos compuestos es materia de la SIS, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero en otras obligaciones de la RCA, de la Resolución de Calificación Ambiental, en materia de esta superintendencia. Y en ese sentido, nosotros tenemos un convenio de delimitación de competencias con la SIS que indica esto mismo. Todo lo que tiene que ver con la norma de emisión o con lo vinculado a la prestación de los servicios que establece la concesión sanitaria es de la SIS. Y aspectos que no estén vinculados a esos temas es algo que le compete a la superintendencia. Entonces, al respecto, nosotros siempre vigilamos todas las empresas sanitarias, no solo ESAL, de esta manera. Recientemente nosotros formulamos cargos a la empresa ESAL en Puerto Montt por una infracción en particular con respecto a su obligación en la resolución de calificación ambiental. Esto era las dimensiones del emisario submarino por donde se producía la descarga de estos residuos, que tenía características distintas a la aprobada ambientalmente, y a la vez por detectarse algunos compuestos, en particular coliformes fecales, fuera del área que es definida como área de influencia de este proyecto. Entonces, en esa materia, nosotros formulamos cargo a la empresa hace algunas semanas, y la empresa ingresó lo que se llama un programa de cumplimiento. La ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente le establece este mecanismo a las empresas para retornar el cumplimiento, en que si ellos presentan un conjunto de acciones que permita retornar al cumplimiento normativo, se evita el procedimiento sancionatorio formal que deriva eventualmente, si se confirman los cargos, en una sanción. La empresa presentó su programa de cumplimiento y nosotros ahora estamos evaluando si este programa mantiene las características que también protege la ley de integralidad, eficacia de las medidas para cumplir con el retorno a las obligaciones legales que tiene esta empresa. En el intertanto, esto tiene plazos legales, entonces nosotros no nos podemos pronunciar todavía si ese programa de medidas cumple con nuestros criterios, pero es algo que vamos a evaluar en su mérito. Y bueno, como les decía, nosotros fiscalizamos muchos tipos de fuentes de instalaciones y plantas de tratamiento, fiscalizamos en todo el país. Nosotros tenemos investigaciones en curso de múltiples empresas y algunas obviamente están iniciadas para la empresa ESAL, pero en la instancia en que se encuentran todavía no se alcanza la convicción de si configuran infracciones a la normativa o no. En general, las empresas que tienen mayores incumplimientos en esta materia no necesariamente son las sanitarias del sector privado. Nosotros vemos una debilidad importante en las plantas de tratamiento de aguas servidas que manejan los municipios, en que las condiciones son mucho más críticas por múltiples factores, entendiendo que no es la intención de los alcaldes mantener este tipo de instalaciones en ese estado, pero por un tema de recursos y de quizás equipos técnicos, redundan en fenómenos de contaminación que son muy difíciles de abordar, y nosotros principalmente nos hemos enfocado en eso, en el sector sanitario. Al haber dos superintendencias supervigilando, nosotros comprendemos que el encargado de establecer de que se cumpla la normativa en general, salvo que nosotros encontremos este otro tipo
de infracciones es la CIS. ¿Y dónde nos enfocamos nosotros? Yo creo que aquí también hay que ponerlo en contexto en lo que pasó en Osorno, que es bien interesante. En la planta de sal de Osorno es una situación incluso distinta. Esa planta no tiene una RCA, es previa al sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo que nosotros no tenemos ninguna potestad para fiscalizarla en estas otras materias que le mencionaba, diputado. Pero sí nosotros estamos a cargo de la calidad ambiental del país en el cuerpo receptor, en este caso en el río Rahue, donde finalmente hubo esta descarga de combustible asociada a esta crisis que se vio en el manejo de esta instalación. Y nosotros en esa instancia, independiente de que no teníamos competencias directas con la empresa, al tener competencias en la vigilancia del estado del medio ambiente, nosotros tomamos muestras tanto de agua como de sedimentos, derivamos esto al Ministerio de Salud, que tiene competencias mucho más altas, al Ministerio del Medio Ambiente para que lo analizaran, y nosotros además, siguiendo lo que indicó recientemente en un fallo la Corte Suprema, que establece que la Superintendencia del Medio Ambiente, haya o no instrumentos de gestión ambiental, siempre mantiene las potestades fiscalizadoras. Y además establece que nosotros podemos pronunciarnos y dictar recomendaciones e instrucciones para el control de emergencias ambientales. Nosotros ya formalizamos, en base a esta experiencia y el fallo que nos respalda de la Corte Suprema, una instrucción interna que establece cómo operamos durante emergencias ambientales en general. Entonces, aquí yo lo que quiero rescatar es las lecciones que como institucionalidad en general ha traído este tipo de casos y que hemos aplicado en diversas materias. Otro tipo por ejemplo, de descargas de pintura, camiones que se vuelcan, vertimientos de combustible en materias que no tienen permisos ambientales por ser muy antiguos. Nosotros igual fiscalizamos, dictamos instrucciones y recomendaciones, y ese ha sido uno de los grandes aprendizajes y las grandes ganancias de este caso para nosotros, que finalmente se ampliaron las atribuciones de la SMA, y eso redunda ciertamente en una mayor protección de los chilenos, de la ciudadanía, que es lo que más nos preocupa y en lo que nosotros nos enfocamos con mucha fuerza. Muchas gracias, Cristóbal. No tienes problema en quedarte con nosotros en la reunión, ¿no es cierto? Porque no, por supuesto, con mucho gusto. Ya, lo que quisiera ahora, ya es porque lo que quisiera es, pero quisiera ver si le doy la palabra a los cuatro y después hacemos una especie de conversatorio entre nosotros ya sobre el tema. O sea, yo quiero, por ejemplo, ofrecerle la palabra a Jorge Andrés, ¿ya? A Jorge Andrés Guevara, que es el Ceremi de la vivienda de la región de los lagos, y que nos pueda contar ahora desde su perspectiva, de su área, cuál es la situación que ellos enfrentan con este cambio en la propiedad de la empresa distribuidora del agua. Yo ya le había adelantado algo a Jorge Andrés. Así que Jorge, si puedes activa tu audio y te ofrezco la palabra. Perfecto, presidente. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchos saludos también a los diputados y diputadas que están presentes. Efectivamente, primero para aclarar, yo asumí el cargo de Ceremi de Vivienda en marzo de este año. Desde que pasó todo lo de primero, el vertimiento de aguas servidas en el lago Yanquihue desde Puerto Vara. Después vino el tema de Osorno el año pasado, con toda la contaminación de agua por parte en ESAL. Desde esa fecha no se estaban otorgando ampliaciones de radio operacional por parte de ESAL en ninguna ciudad de la región. ESAL, como bien usted sabe, presidente, trabaja en las principales ciudades, tiene concesiones, Osorno, Urranque, Río Negro, obviamente Puerto Vara, Yanquihue, Frutillar, Puerto Montt, la isla de Chiloé,
Calbuco, etcétera. Ninguna, la verdad que ha sido muy complejo, fue muy complejo. Desde el momento que asumí, como le decía, en marzo, partimos con un trabajo en conjunto con don José Sáez, que es el gerente general de ESAL acá en la región, y definimos ciertos proyectos que para el ministerio eran estratégicos. Y ahí están proyectos en Osorno, proyectos en Castro y proyectos en Puerto Montt. Y en ese sentido hemos podido ir avanzando y ir generando los compromisos para poder hacer las ampliaciones del radio operacional. Siempre con la condición que la extensión del radio operacional se encuentre dentro del plano regulador de la comuna, ¿ya? Que generalmente no coincide. ¿Dónde hemos tenido problemas? Básicamente en las 3 comunas que tiene SAL y que tienen cuenca con el lago Yanquihue. Por cuanto ellos no tienen hoy día plantas de tratamiento adecuadas para soportar mayor carga, y en algunas comunas incluso no tienen planta de tratamiento. Entonces, ahí ha sido más complejo. Puerto Varas, en Yanquihue y en Frutillar ha sido bastante más complejo. Hasta ahora no hemos logrado ampliar ningún radio de giro, pero sí está a puertas de ampliarse radios operacionales, en Osorno y en Puerto Montt, y próximamente queremos avanzar en Castro. Yo tuve una reunión hace unos 15 días atrás con el gerente, precisamente para ver cuál es el alcance que tiene este cambio de propietario de la compañía respecto a la posibilidad de poder ir ampliando los radios. Y la verdad es que la postura se ve bastante con muy buena disposición, ¿ya? Por parte de ESAL. ¿Ya? A nivel técnico no hay problema, pero al final siempre entrábamos en que cada ampliación de radio operacional debe ir a consulta del directorio, y en el directorio se entrampaban las cosas. Entonces hay una expectativa cierta de que el cambio de propiedad permita generar mayores ampliaciones. Adicional a eso, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, nosotros como ministerio tenemos la facultad de exigir si es que las ampliaciones son para proyectos de viviendas sociales. Eso se puede hacer, es una medida que ya se ha ocupado en otras regiones, pero hasta ahora en la región no la hemos utilizado, ¿ya? Que en el fondo es vía oficio, el ministerio le pide a la superintendencia que requiera la ampliación, le da la oportunidad de 30 días a la empresa para aceptar, y si al cabo de los 30 días no acepta, se exige, se impone la ampliación del radio, siempre que sea para viviendas sociales. Así que esa facultad la tenemos, hasta ahora no hemos visto la necesidad de usarla, porque, como digo, junto con el gerente hemos tenido muy buena llegada y muy buena disposición en ampliar los giros, los radios. Así que esa es un poco la situación, que tenemos nosotros con la compañía, y la verdad que bastante esperanzadores el cambio de propietario, ¿ya? Entiendo que parte de los problemas que había tenía que ver con las multas y una pila de cosas que la compañía tiene que asumir, y al comprarla me imagino que se está comprando con toda esa cartera de multas, y me imagino que los canadienses en este caso estarán al tanto de qué significa eso, y si están tomando la decisión de tomar control de la compañía, esperamos que sea para aumentar obviamente la producción que ellos tienen. Así que eso, presidente, por parte de Vivienda. Muchas gracias, Jorge Andrés. Tú también te puedes quedar con nosotros entonces el ratito que dure la comisión. Entonces así le ofrezco la palabra al presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, a Luis Álvarez, quien nos va a dar entonces su mirada desde los ciudadanos osorninos sobre esta situación.
Gracias, diputado, por su intermedio saludar a presidente, saludar a los demás diputados y miembros de esta comisión. Bueno, efectivamente, nosotros como organización hemos estado permanentemente trabajando en el tema de los consumidores. Nosotros teníamos una presentación acá, pero dado la dinámica de la reunión, vamos a tratar de explicar un poco de lo que nosotros estábamos hablando. Primero, hablar respecto de la gestión de sal. Pero si quieres compartir algo, lo puedes hacer, no hay problema, no es ya. Tenía un pequeño PowerPoint para ir explicando para que sea un poco más... ¿Quieres compartir? Sí. Ignacio, ¿puedes hacer que ver? Sí, está autorizado la opción para compartir, don Luis. A ver. ¿Es posible verla? Sí. ¿Sí? Básicamente, lo primero, nosotros como organización llevamos 14 años de trabajo, ¿cierto?, con los consumidores de Osorno. Tenemos una personalidad jurídica, ¿cierto?, ministerial, ¿ya? Y lo otro que quería hacer una pequeña, digamos, esbozo nomás respecto al tema de la privatización del agua, que a nosotros es un tema que nos interesa, que de alguna forma este código de agua que tiene que ser reformado, ¿cierto? Porque de alguna manera consagra el mercado del agua en Chile. Uno, por el tema de los derechos de aprovechamiento, que en definitiva lo que hace hoy día esos derechos, que en el artículo 4, ¿cierto?, señala como un bien inmueble, que en definitiva todos los que saben de comercio saben que un bien inmueble significa que puede ser invertido, puede ser transado y todo lo demás, ¿ya? Y respecto al tema de los derechos, hoy día el 90% de los derechos de agua consultiva, ¿cierto?, están en manos de mineras y agroexportadoras, y el 85% de los derechos de agua no consultiva, ¿cierto?, está en manos de extranjeros. Entonces por ahí viene un poco un tema que, a propósito del tema de sal, por eso tomo como referencia lo que yo estoy señalando en este momento. Respecto a la gestión de sal en la región, la verdad es que el tema del 2019 no es un tema aislado, ya que en el abril y en noviembre del 2017 ya tuvimos cortes masivos, ¿cierto?, donde, por ejemplo, el 29 de abril de 2017 se registró un masivo corte de emergencia de agua. Ahí hubieron 40.000 habitantes sin agua. El 8 de noviembre del 2017, 30.500 sin agua. El 16 de abril de 2018 también afectó todo el sector de Rahue Alto, también sin agua. Y bueno, después en julio del 2019, que estuvimos 10 días sin agua. Estas fotografías que ustedes pueden apreciar ahí son de distintos eventos, no es de un solo evento. Entonces, lamentablemente no puse ahí los ejidos en las gráficas, digamos, las fechas que corresponden. Pero en esas oportunidades, ESAL respondía con estos estanques que son de 500 litros, ¿ya? Y nosotros en el 2018 ya le hicimos una presentación a la empresa de por qué ellos reaccionaban frente a una emergencia de esta naturaleza. Y para graficar, en julio del 2019, ellos salieron con 60 estanques de esto para abordar una situación de 40.000 habitantes sin agua. La verdad que esto era absolutamente insuficiente. Bueno, después ellos pusieron camiones, la municipalidad de Osorno puso estanques de 2.000 y 5.000 litros para afrontar la emergencia. Eso con respecto a los cortes. Por ahí alguien ya mencionaba cuál ha sido el accionar, ¿cierto?, de la empresa con respecto a la contaminación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tiene contaminado, ¿cierto?, el río Rahue en algún momento, ¿ya? El lago Yanquihue, el Panguipulli, los ríos Rahue, Pureta, Nancú, Toyelhue, y bueno, en La Unión, el estero Clavito, los Muermos. O sea, ha estado involucrado en una serie de contaminaciones en lagos y cauces, ¿ya? Producto de vertimientos ilegales, ¿ya? Entonces aquí hay unas gráficas para demostrar un poco la actuación que ha tenido ESAL en la región. Ellos administran, ¿cierto?, la
de los lagos y los ríos, ya tiene más de 600.000 usuarios, ya que son parte de la, digamos, de la concesión que ellos tienen. Una vez terminada la emergencia en Osorno, ¿cierto? Hubo un proceso de compensatorio que nosotros participamos activamente. La primera parte, ¿cierto?, fue una compensación obligatoria que se le entregó a los usuarios, que estaba establecido en la ley 21.081 de la ley del consumidor, que recién se había promulgado en marzo del 2019, ¿ya? Y que se le entregó un abono, ¿cierto?, que equivalía más o menos entre 1 a 3 meses de no cancelación de agua de los vecinos de Osorno. Fueron favorecidos entre 6, 8 y 10 días. Y luego se comenzó a trabajar en una compensación adicional con el CERNAC, ¿cierto? Y nosotros como organización se estableció un procedimiento voluntario colectivo donde se logró una compensación de 63.250 pesos para 47.000 usuarios. Esta compensación llegó más o menos a los 3.000 millones para cada uno, o sea, perdón, en total, lo que tuvo que desembolsar la compañía. Esa compensación, hasta hace poco, ¿cierto? Todavía algunos usuarios están sin pagar agua desde el mes de abril, ¿ya? Entonces, si bien algunos pueden pensar que 63.250 pesos es bastante poco, pero para muchas familias la verdad que era importante, porque el promedio de una boleta en los sectores de Osorno es más o menos entre 12.000 y 14.000 pesos. Por lo tanto, alcanzaba para 3, 4 meses en algunos casos, y otros que tenían algunos subsidios les permitía poder tener más tiempos esta compensación. Ahora, con el tema de la caducidad, aquí nosotros como organización hemos estado permanentemente involucrados en este tema. Hemos también tenido reuniones con el gerente de SAL, porque, bueno, él se comprometió respecto al tema de las compensaciones, se hizo de poder atender toda la solución. Pero el tema es mucho más de fondo, ¿ya? Porque por ahí cuando el señor de la Masa, ¿cierto?, hablaba de que hoy día esa SAL es tan antigua que no tiene el sistema de impacto ambiental, y es porque en el fondo esa infraestructura viene del tiempo de los años 90, cuando era Sendo, ¿cierto?, y se traspasa a SAL. Y la verdad que esta planta no ha tenido mayores modificaciones, no ha tenido mayores inversiones, ¿ya? Y por eso que nosotros le llamamos que es una planta absolutamente arcaica. Y respecto al tema de la caducidad, nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que compete al presidente de la República, quien es el que tiene que tomar la decisión a través de un informe técnico y jurídico, para que le entregue a la CIS y él pueda tomar una decisión. Sin embargo, nosotros como organización tenemos la convicción, y todos los ciudadanos, porque en el mes de enero hubo una consulta acá en Osorno donde participaron alrededor de 20.000 personas. El 90% señaló que estaba de acuerdo en que SAL se fuera, el 90%. Y a eso hay que agregar una serie de marchas masivas que hubieron, que nos habían visto hace mucho tiempo en Osorno, para que se fuera SAL. Ahora, nosotros tenemos claro que ellos incumplieron la ley, ¿cierto?, el decreto de ley de servicios sanitarios, que es el 382, en el artículo 26, ¿cierto?, que señala expresamente las 3 causales. Por lo demás, las causales, y ahí un paréntesis, ¿cierto?, nuestra debilidad en la legislación, que es un tema que ustedes como señores diputados, ¿cierto?, tendrán que evaluar en su momento y conversarlo, porque las 3 causales que tiene para la caducidad de la concesión son bastante ambiguas, es bastante laxa, y eso ha permitido un poco que este tema se vaya dilatando. Pero nosotros tenemos la convicción que se faltó a las 13 causales, ¿ya? Ahora, SAL presenta una deficiencia enorme desde el punto de vista de las operaciones que ellos manejan, ¿cierto?, acá en Osorno y en esta planta que está ubicada en Caipuy, ¿cierto?, donde ocurrió el desastre. Y en qué yo me fundamento para señalar lo que yo les voy a explicar a continuación. En el 2018, la superintendencia contrató una consultoría externa, ¿cierto?,
a la empresa EAM Consultoría Ambiental a través de la resolución 1318 del 23 de abril del 2018. Y lo que yo les voy a mencionar son las conclusiones que entrega esa consultoría, ¿ya? Y que son algunas, porque la verdad es que es un texto bastante grande. Yo tuve acceso a ese texto, lo tengo, y en base a eso estoy señalando lo siguiente, ¿cierto? Primero que ESAL tiene grandes problemas, por ejemplo, en obras de captación de agua del río Rahue no cuenta con un sistema de rejas que protege el ducto de entrada, el cual se encuentra sumergido. Esto ha provocado la obstrucción de la entrada por troncos. No se dispone de un programa de limpieza preventiva en la zona de captación. No existe un desarenador en la Boca Toma. La planta no cuenta con una edición de caudales de agua elevadas a la planta. El sistema de dosificación de productos químicos cuenta con un equipamiento solo para la dosificación de coagulantes como el sulfato de aluminio y no se emplean productos para el ajuste del pH. Falta de información asociada como demanda de productos químicos del agua cruda en los diferentes escenarios de calidad. Los procedimientos operacionales relacionados con la presencia de químicos no contienen criterios de proceso y este se administra bajo la prueba y error con decisiones y criterios propios de cada operador, o sea, de cada funcionario, la persona toma la decisión, ¿no? Los indicadores de producción en varios de ellos son bajos, lo que refleja problemas en el estado de la infraestructura de la planta. En el indicador operacional está muy bajo, estableciéndose una brecha importante en la operación respecto de las prácticas operacionales, un nivel bajo de automatización de actividades críticas, falta de procedimientos y particularmente criterios en la etapa del proceso, con un bajo control operacional. ¿Ya? Esas son algunas de las conclusiones que entrega este informe respecto a la planta y que está en conocimiento de la CIS. Ahora, lo más grave acá, en este tema, tiene que ver con la producción de agua. Yo aquí señalaba algo que tiene que ver con los procedimientos que tienen ellos para el tema de los químicos. La verdad es que hoy día, como la norma en Chile es bastante baja, si nosotros aplicáramos la norma, una norma europea, esta agua que estamos consumiendo no pasa. No sería, no la podríamos, no pasaría los estándares. ¿Ya? Entonces, por eso es, digamos, el tema de que efectivamente hoy día, desde ese punto de vista, la planta no está cumpliendo con la norma. Ahora, lo que yo considero grave, aparte de todo lo que ya he mencionado, dice relación con la oferta de producción de agua potable para Osorno. En este caso, la planta produce el 69% del agua que nosotros consumimos se extrae del río Rahue, ¿ya? En este caso, son 340 litros por segundo, ¿ya? Y a eso hay que adicionar 5 sondajes o pozos profundos, ¿cierto?, que suman 154 litros por segundo, ¿ya?, que representa el 31% de la producción. O sea que ESAL tiene 494 litros por segundo para, de producción de agua para atender a la ciudad de Osorno, en circunstancia que tiene un derecho de aprovechamiento de agua de 1.405 litros por segundo, ¿ya?, que es un dato que es importante tenerlo en consideración. Ahora, el consumo y demanda que tiene Osorno hoy día es de 502 litros por segundo. Por lo tanto, hay un déficit de menos 1.6%, ¿ya? Y que esto supuestamente se iba a suplir con 3 nuevos sondajes, ya que tenía proyectado la empresa. Y uno iba a estar listo el 2017. Ya estamos en el 2020 y ese sondaje aún no está en operaciones. Lo que sí instaló fue un sistema de acopio, pero que no es sondaje, no es lo mismo extracción que acopio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en cuanto al plan de desarrollo, tenía esos 13 pozos, ¿ya? Ahora, las operaciones, ¿ya?, que tiene la planta, ¿cierto? La verdad es que es bastante complicado, y por ahí cuando el Ceremi de Vivienda señalaba que de repente ESAL era medio complicado por el tema de poder seguir teniendo ampliaciones. Por un lado, claro, desde el punto de vista de las operaciones, de poder instalar equipamientos, de poder extender la ciudad, entre comillas, la verdad es que se complicaba.
pero a mí me da la impresión de que su complicación que tiene la empresa tiene que ver con la producción de agua, más que porque tenga que instalar más cañerías, por decirlo así en simple, para instalar más, poder extender los ductos, ¿cierto?, hacia sectores más periféricos, sino tiene que ver con la producción de agua. Vamos a ir apurando, Luis, ¿ya? ¿Ya? Sí, voy a tratar de terminar. Entonces, lamentablemente, ahora que se pone en venta la sanitaria, que supuestamente ya hay una nueva empresa que ha tomado el control, nosotros lo que pedimos es que efectivamente se logre digamos, la caducidad de la concesión. ¿Y por qué razón? Porque en definitiva, caducando la concesión, ¿cierto?, puede llegar un nuevo operador para que pueda cambiar estas condiciones. Porque en definitiva, este nuevo operador que está llegando a Osorno, ¿cierto?, esta empresa canadiense, va a llegar a operar la planta bajo estas mismas condiciones que tenemos hoy día. Porque ¿quién asegura, quién dice que va a cambiar el sistema de, por ejemplo, en este caso, el sistema de extracción de agua? ¿Quién dice que va a cambiar el sistema operacional completo de la compañía? En ninguna parte eso señala, porque además que si hoy día la planta está operando y está dentro de la norma, no veo por qué la nueva empresa, o quién nos asegura a nosotros los osorninos que la nueva empresa va a llegar con nuevas inversiones, que esta empresa la va a actualizar, ¿cierto? Le va a inyectar recursos para ponerle más tecnología y además, si es posible, someterla a un sistema de impacto ambiental. Entonces, por lo tanto, como final, lo que nosotros solicitamos, ¿cierto?, a usted, ¿cierto?, señor presidente, y a los demás diputados, es que se pueda, ¿cierto?, en este caso, no sé, al superintendente que definitivamente entregue el informe final, lo haga llegar al presidente de la República y el presidente pueda tomar una decisión respecto de que se caduque esta concesión y no continuar, ¿cierto?, con este tipo de operaciones. Además, se ha instalado la suspicacia acá en Osorno por la demora que ha tenido este informe, ¿cierto?, y que en definitiva ha permitido esta maniobra económica, porque nosotros lo denominamos así, que es una maniobra económica, y yo no sé si se va a deslindar responsabilidad o si en este caso se saca la responsabilidad por el hecho de la venta. Me da la impresión que no. Pero queda la sensación en la población de que en definitiva esta maniobra permite que continúen las operaciones y sin que haya pasado absolutamente nada. Y de paso, ¿cierto?, el gobierno, la superintendencia no le cumplieron a los osorninos, porque el presidente de la República se comprometió que en el mes de marzo iba a tener una resolución. Sin embargo, estamos en octubre y la CIS aún no hace llegar el informe del presidente y no hay ninguna decisión y la empresa ya se está vendiendo y se están instalando nuevos operadores. Muchas gracias, Luis. Gracias. Ya, muchas gracias. Ya tenemos más o menos una idea de lo que ustedes están pensando. Nos quedan entonces unos minutos. Yo quiero darle la palabra, me van a disculpar, a María Inés o al Nico, no sé dónde está el Nico. Ahí está el Nico. A María Inés, entonces, para que nos pueda hacer ahora una presentación desde otro punto de vista sobre este tema, ¿ya? A María Inés, te ofrezco la palabra de inmediato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Modatima. Bueno, Modatima. Bueno, buenas tardes a todos y todas y les agradezco esta invitación a la comisión. Obviamente nosotros sí traemos algo bien concreto, pero igual hay que darle un contexto a esto, así que igual quiero partir mi presentación haciendo alusión a las palabras del superintendente Jorge Rivas en la sesión del miércoles 7 de octubre de esta misma comisión. El superintendente dio una opinión bastante confusa referente a la venta de las acciones que Aguas Andinas tiene en ESAL, ya que ponía esta transacción en la misma posición a que se caducara la empresa. Y nosotros entendemos que la caducidad no es una sanción, pero sí la podemos tomar como una oportunidad real de hacer cambios, como decía la mayoría, porque al ser solo traspasadas las acciones hacia otro controlador, seguiría funcionando tal cual hasta ahora ESAL. Pero si se caduca la concesión, tenemos que entrar en el proceso de licitación desde un listado de empresas permitidas que maneja la CIS. De esta manera, igual podemos exigir nosotros
como ciudadanos nuevas formas de participación ciudadana real, por ejemplo, una fecha fijada para que se renueve o se revoque la concesión, todo lo contrario a lo que tenemos hasta ahora con SAL. Y lamentablemente en la elaboración del expediente de caducidad se mantiene completamente la ciudadanía marginada al ser materia entre la CIS y la empresa SAL. En varias ocasiones nosotros pedimos documentos por el portal de transparencia CIS, incluyendo esta carta amenaza de Suez, para que se paralice el proceso de caducidad, pero todo se nos fue negado por formar parte de un proceso en tramitación. Entonces, vuelvo a reiterar que como ciudadanos, porque yo soy de Osorno, quedamos marginados aún cuando el tema central debería ser si estamos o no conformes. Y tengo que recoger igual la desconfianza que tenía don Hugo Maturana, el presidente de FENATRAOS, en la sesión anterior que ya mencioné, y lo uno a esto que planteo, ya que como dije antes, el proceso de caducidad es solo examinado por la empresa y la CIS. Y me pregunto, ¿acaso Aguas Andinas ya sabe el resultado de dicho expediente y por eso hizo de esta manera la venta? Y si existe alguna posibilidad de investigar esto, se los agradecería para despejar estas suspicacias que se están levantando. Y en esto mismo tengo que nombrar los conflictos de intereses, el modelo puerta giratoria entre contratación público a privado y privado a público, ya que el mismo superintendente, Jorge Rivas, trabajó 10 años para Aguas Andinas desde el 2001 al 2011 como jefe del área de tarifas del grupo Aguas y participó en el cuarto y quinto proceso tarifario de Aguas Andinas, Aguas Cordillera, Aguas Los Dominicos, Aguas Manquehue y la misma ESAL. Con respecto a la empresa, como ciudadana no he visto realmente ninguna mejora en el servicio, pero sí mucha publicidad de su parte. Y en el contexto de esta pandemia están los incidentes de los cobros en las boletas, ya que la empresa solamente hacía un promedio de los consumos anteriores porque no se estaban tomando lectura de los medidores en los domicilios. Obviamente esto hizo que en varias ocasiones dichos cobros fueran demasiado elevados, causando aún más estrés en la ciudadanía. Obviamente siguen estos nombrados episodios por contaminación de aguas servidas que son de casi todos los días, y no solo en la ciudad de Osorno. Lamentablemente usan acá la excusa de los recolectores de aguas lluvias, ya que estos no son una materia bien regulada, pero en la realidad es que abusan de la norma aliviadero de tormenta. Seguramente el caballero de acá de la Seremía de Medio Ambiente, o sea, de Superintendencia de Medio Ambiente, sabe lo que es. Aunque se exceda en su uso del aliviadero de tormenta, el cobro de la multa no se refiere ni por si acaso a una pérdida para la empresa. Y este año fue un año normal en cuanto a lluvias acá en la ciudad. Entonces existió una subida del río Rahue y esto afectó a un campamento que estaba al lado de la ribera, y el problema no solamente fue el desborde, sino que justamente ahí está un aliviadero de tormenta y está altamente contaminada esa orilla del río Rahue con aguas servidas. Entonces esto puso en peligro la vida de las personas, no solamente por el agua, sino por la contaminación. La Seremi de Salud por esto inició un sumario que aún no hemos podido revisar, e incluso lo pedimos en este sumario por un oficio por medio de la diputada Emilia Nullado, el número 59.998, que aún no nos han respondido. Creo que una empresa seria y responsable con el medio ambiente como ellos se publicitan no estaría haciendo lo que hacen toda la región, y es que siempre denunciamos la constante contaminación por aguas servidas. Una empresa de verdad comprometida en primer lugar no tendría un estanque de petróleo cerca de donde procesa el agua potable para ahorrar dinero, y tendría una tecnología de punta en lo que es tratamiento de aguas servidas y de desechos varios. También quiero entrar en la crítica de la CIS, porque en la misma comisión de investigadora de el caso de Osorno, se dio a conocer que solamente cuentan en total como con 3 funcionarios por región. Entonces, sumamos deficiente fiscalización, leyes laxas, que queda todo a favor para el mal funcionamiento de las empresas sanitarias en nuestro país. Y no hay que olvidar que la Corfo tiene el 5% de las acciones en la empresa SAL, pero aún así no sirve para nada su 5%, no pueden opinar, no están más informados que nosotros, incluso por oficio también los pedimos, el 65.148, donde le preguntamos por la venta, el proceso de caducidad a Corfo, y nos ratificó que no tienen ellos mucha importancia dentro de la sanitaria SAL, entonces tampoco tienen más información que la que nosotros tenemos. Ahora le doy el pase a mi compañero Nicolás Bujes de la Mesa Técnica de Modatima, que ya explicará en más detalle las propuestas que exigimos. Muchas gracias, María Inés. Nicolás, por favor, puedes hacer uso de la palabra.
¿No? Muchas gracias, gracias por la invitación. Soy Nicolás Bujes Moreno, formo parte del equipo técnico de Modatima y desde ya hace un año venimos con María y otras organizaciones también estudiando en específico para no reiterar la misma idea, yo quiero aportar por qué los efectos de la caducidad son realmente distintos a los de una compraventa. Es cosa de ver la ley. El superintendente, por ejemplo, en sus declaraciones no señala que el mismo decreto con fuerza de ley número 382 de 1989, la Ley General de Servicios Sanitarios, en su artículo 8 bis, establece: no podrán ser directores o gerentes de empresas o concesionarias de servicio público sanitario las personas que hayan sido directores o gerentes de empresas a las cuales se le haya caducado una concesión de servicio público, a menos que hayan transcurrido 10 años desde dicha caducidad. En este sentido, vemos que la caducidad abre en sí una posibilidad de que sea la planilla ejecutiva, vale decir los directores o gerentes de empresas, quienes se vean afectados acorde a la gravedad de sus faltas. De esta forma vemos que se haría justicia, ya que de cumplirse no serán exclusivamente las y los trabajadores quienes se lleven todo el peso y el daño a su honorabilidad profesional a raíz de lo acontecido en Osorno. Pero sin embargo, ¿cuáles son los otros de la caducidad? O más relevante aún, ¿cómo puede la caducidad de la concesión de sal ayudar a resolver estructuralmente los problemas de la empresa? Algo ya señalado don Luis Álvarez de la Asociación de Consumidores de Osorno, es que esta caducidad permitiría crear la necesidad de una nueva concesión sanitaria. Y es aquí donde se abre un espectro, donde el Estado podría establecer formalmente garantías mínimas de que hoy no están contempladas o no están suficientemente definidas para ser exigibles. Aún así, la caducidad sería condición necesaria, pero no suficiente. O sea, quedaría totalmente pendiente el resolver cuáles serían los nuevos compromisos, cuáles serían las nuevas garantías que permitan evitar, por ejemplo, crisis como ya la experimentada. En ese sentido, quiero aportar previamente, antes de aportar con nuestra idea de nuevos compromisos, debemos decir que este proceso de definición de nueva exigencia debiera ser participativo, colaborativo y legitimado entre quienes se vinculan hoy en día y conforman el sector de agua potable, por ejemplo, los sindicatos mismos de sal, los sistemas de APR, asociaciones de consumidores, también autoridades locales, la comunidad y también la academia con sus aportes interesantes. En ese sentido, puedo entrar de lleno a los cuales serían nuestros compromisos o pisos mínimos que veríamos necesarios de aquí al futuro. Por ejemplo, proponemos que el primer compromiso que se tome con la administración de la empresa consista en habilitar la participación ciudadana vinculante en los próximos procesos tarifarios. Los consumidores se beneficiarán a través de mayor transparencia financiera, las que redundarían en un mejor seguimiento de las inversiones, por tanto, mejor gestión de la empresa. Recordar que la ley, el decreto con fuerza de ley 70 del 1988, la ley de tarifa en materia que hablamos, permite la participación de terceros interesados, tales como la Asociación de Consumidores. Sin embargo, siempre la piedra de tope son los recursos monetarios, como también de recursos profesionales. A más de 3 décadas no se justifica que no hayan existido iniciativas serias para que la ciudadanía por fin se vincule dentro de la negociación tarifaria. Por otro lado, bajo el actual esquema tarifario, las y los clientes cubren sus costos operativos, cubren el valor de las inversiones, cubren costos administrativos, costos comerciales, costos de las inversiones de desarrollo, además aseguran una determinada rentabilidad que está por el 7%, porque en definitiva si nos autofinanciamos no podríamos participar de estos procesos hasta que no se elabore una estrategia y propuesta con presupuesto revisada por la CIS, como también la empresa de sal, que permita garantizar lo que hemos dicho. Quisiéramos que los procesos tarifarios en curso hoy en día se suspendan. Considerar que en Chile, a diferencia de otros modelos similares como el británico, la participación ciudadana en estos procesos tarifarios ya se encuentra integrada en el diseño de las tarifas. Por otro lado, el segundo y último punto de los compromisos que vemos es la participación ciudadana también en el proceso de actualización y diseño del plan de desarrollo. ¿Qué es el plan de desarrollo? Está en el artículo 14 de la Ley General de Servicios Sanitarios y es una de las principales herramientas de planificación del sector, mediante la cual se evalúan, identifican y se programan las obras necesarias para satisfacer la demanda de agua potable y saneamiento de la población. ¿Cuál es el problema de esta herramienta? Este plan no tiene
no tiene todo el universo de inversiones que realiza la empresa, todo al contrario, la empresa dice que realiza paralelamente sobre exigencias del regulador. Entonces, todas esas inversiones que hace la empresa no podrían ser fiscalizables, no podrían ser sancionadas en ese efecto. Es vital que la ciudadanía, como también los gobiernos locales que tienen incidencia en la planificación territorial, participen en estos procesos. Y son procesos de 15, 30 años, los cuales deberíamos ver, por ejemplo, si necesitamos un hospital, si necesitamos hospital de mediana complejidad, que ya tengamos visto que la sanitaria va a dar factibilidad claramente a ese tipo de proyectos. En definitiva, la mejor solución que vemos ante los episodios de sal radica en que en estos nuevos compromisos, representar a la ciudadanía en dos procesos que actualmente solo ve la CIS con la empresa, el proceso tarifario y la actualización de plan de desarrollo. Estas propuestas nosotros no las estamos inventando, no son nuevas, son parte de una larga lista de propuestas contenidas en los más de 37 proyectos de ley en la materia que desde 1999 se encuentran en tramitación en el Parlamento. También distintas comisiones parlamentarias han llegado a las mismas conclusiones. Por eso necesitamos su compromiso, su ayuda. ¿Cómo hacemos esto operativo y que la ciudadanía de aquí en adelante tenga voz y voto en cuanto a estos dos procesos cruciales que les digo? Y por último, la discusión de fondo, las políticas públicas para el sector del agua potable y saneamiento son fundamentales para las personas, son fundamentales para el medio ambiente. Las políticas que tiene el Estado de Chile constituyen una excepción a nivel global, toda vez que sus fuentes naturales de agua, junto a las principales empresas de servicios sanitarios, como lo es ESAL, se encuentran bajo una administración privada orientada al lucro. O sea, en primer lugar, con el código, si no fuera suficiente con la privatización del agua en el Código de Aguas, también tenemos las últimas leyes de la dictadura que finalmente diseñan este marco regulatorio por el cual su tesis vendría a ser de que no importa quién sea el dueño de la empresa, mientras tenga la legislación adecuada, se viera asegurada la continuidad y calidad del servicio. Pero esto lo vemos caso a caso y no es así. Realmente importa quién tenga la propiedad de la empresa. Por último, una síntesis y una despedida. Tenemos que no podemos estar más de acuerdo con lo que establece Luis Álvarez de la Asociación de Consumidores de Osorno, de que en el sentido de señalar de que la empresa ESAL vulneró lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Servicios Sanitarios. Por tanto, existen las condiciones mínimas legales para la eventual caducidad. En caso de no caducarse, preguntamos, ¿qué es lo que usted esperaría para que tenga que ocurrir la caducidad? Insisto que el tema de la caducidad es clave si queremos mejorar el tema del agua potable y del desarrollo en general de la región. Abre una oportunidad para una gestión orientada a mejorar la calidad de vida de las mismas personas. También recordarles que dentro de las propuestas contenidas en el informe evacuado por la Comisión Especial Investigadora del Accionar de los Órganos Públicos para afrontar la emergencia producida por la contaminación de los sistemas de producción y provisión de agua potable de la Comuna de Osorno, se encuentra como la primera medida de corto plazo es solicitar al presidente de la República hacer efectiva desde ya la caducidad de la concesión ESAL en virtud de la facultad establecida en la Ley 18.902 y el decreto con fuerza de ley número 382 de 1989. Y por último, de mayor importancia, también recalcamos que nosotros venimos como representantes de la ciudadanía y la ciudadanía se manifestó en enero del 2019, donde se señaló que más del 90% de la gente que fue a votar a la consulta comunal estaba de acuerdo con caducar la concesión de sal. Por eso venimos aquí a tratar de hacer eso válido. Miles de vecinos y vecinas fueron parte de la consulta y ya manifestaron su opción. Quisiéramos que el presidente de la República entonces tenga el informe de caducidad de la parte de la CIS, tenga este informe de la Comisión Especial Investigadora en el caso de Osorno, como también tenga los resultados de consultas comunales legítimas y validadas por la comunidad. Por último, quisiera señalar algunas solicitudes y algunos oficios que consideramos relevantes. Por ejemplo, solicitamos que se oficie a la Comisión de Mercado Financiero, como también a la Fiscalía Nacional Económica, para que nos puedan elaborar alguna esbozo de presentación con toda la información respecto a quién pretende comprar o ya compró la empresa, los tipos de vínculos que pueda tener o no con los oferentes, las etapas que ha tenido el proceso. Quedó establecido que las acciones iban asociadas a procesos de multicaducidad, porque eso lo tenemos que tener claro. En el hecho esencial del día de ayer, del 13 de octubre, ESAL le comunica a la Comisión para el Mercado Financiero que la compraventa del 51% de las acciones de ESAL se realiza en virtud del contrato denominado Agreement,
celebrado con fecha de 11 de septiembre del 2020 entre Algolquín y Aguas Andinas. Solicitamos, por favor, importante copia de dicho contrato, porque es ahí, en ese contrato, donde se establecen las condiciones finalmente en las cuales se hizo esta compraventa de la que nos enteramos el día de ayer. Por último, también dirigida a la superintendencia, ¿cuál es el registro de posibles administradores provisionales? ¿Cuáles son las actas de las reuniones que haya participado la CIS y ESAL desde el 11 de julio de 2019? Ante una eventual caducidad, ¿existen garantías para que la planilla ejecutiva de la empresa, vigente al día de 11 de julio del 2019, sea imputada, considerando que ayer es la segunda vez que se renueva el directorio? Insistimos nuevamente en el reconocimiento constitucional respecto al derecho humano al agua potable y saneamiento. Establecer su prioridad de uso para consumo humano es radicalmente importante. Así que con eso, sin más que aportar, muchas gracias por la oportunidad de compartir, don Gabriel. Muchas gracias a ti, Nicolás, y gracias por la rapidez. Yo creo que tienes un documento ahí, ¿no es cierto?, que nos leíste. Ese documento lo puedes compartir con nosotros, no tendrás una dificultad, ¿no es cierto?, para que lo podamos tener. Por supuesto. Eso es bien importante. Yo no sé si tenemos quórum. ¿Está Renato o no? Tengo a Renato, a Sebastián, a Diego. Está Sebastián. Ofrezco la palabra, pero quería ver si podíamos aprobar el envío de los oficios que nos ha señalado Nicolás. Tengo a Sebastián. Sebastián dice que ok. Diego dice que ok. Asensio dice ok. ¿Renato está? No está Renato. Renato. Hay que despertarlo. Renato. Golpéale tú. Nico. Renato, ¿estás? Bueno, lo que pasa es que necesito a 4 diputados para aprobar el envío de los oficios que Nicolás nos ha pedido. Si no, lo dejamos pendiente para la próxima sesión, ¿ya? Estoy hablando, presidente. Ah, ya. ¿Quién? ¿Qué pasó? Don Diego lo está llamando. Ya. Lo que pasa es que hay tanto tema, yo no sé si alguien, ofrezco la palabra al respecto, porque en realidad llegué que hay mucha información, algo de esto habíamos conversado la semana pasada, y la diferencia entre caducar la concesión, ¿cierto?, y la compraventa que hacen. Pero lo que pasa es que este es un conjunto de cosas. Yo estoy seguro de que Jorge Andrés, por ejemplo, necesita saber que están los nuevos dueños, cuál va a ser el comportamiento de ellos. Nosotros necesitamos construir vivienda en la región, pero cuál va a ser el comportamiento. Pero me preocupa también lo de Luis Álvarez, cuando Luis, ¿no es cierto?, nos da a conocer un poco la realidad de lo que es hoy día la empresa. Y la empresa no muestra, ¿no es cierto?, signos de ser una muy interesante, muy desde el punto de vista de la capacidad que tiene en su trabajo. ¿No pasó nada con Renato? No ocurrió, ya, no nos apareció, ¿ya? Y Pepe no todavía no, presidente. Y Pepe no está en la sala. Entonces, yo creo que hay todavía mucho tema. Lamentablemente vamos a tener sesión como en 2 semanas más, porque la próxima semana es distrital, María Teresa, ¿no es cierto? Sí, señor. Es distrital. Vamos a tener como en 2 semanas más. Nosotros tenemos que tomar algunas decisiones. Ahora voy a pedirle ayuda a todos ustedes ya a ver qué es lo que podemos hacer en el intertanto, como para que podamos, o sea, esos oficios que nos dice, que nos sugiere Nicolás son bien importantes, son bien importantes. No tengo cómo, lo podemos mandar en forma individual, sí. Lo podemos despachar nosotros en forma individual, no necesariamente, ¿no es cierto?, como oficio de la comisión. Entonces, por eso que Nicolás, necesito que me envíes tu intervención, ¿ya? Para que podamos, y entonces podemos hacerlo con Diego, podemos hacerlo con Sebastián, los 3 podemos mandar esos oficios que tú nos estás solicitando allí. Ofrezco la palabra. ¿Alguien quiere intervenir al respecto? Sí, solo un antecedente. Ahí ya apareció Renato. Acuerdo, presidente, con los oficios. Ya, entonces aprobamos el envío de los oficios por parte de la comisión Maite, ¿ya? Nicolás. Estaba en sala, disculpe, presidente. No, está bien, sí, obvio, no, pero nosotros te necesitábamos a ti, pues eso era, ¿ya? Nicolás. Sí, solo quería señalar que han existido varios casos de transacciones de este tipo de empresas en el pasado.
Sin embargo, quisiera considerar lo que pasó en el caso de Hemos, cuando se vendió y se transformó en Agua Andina. Existió posteriormente a esta transacción una comisión investigadora en la cual se señaló que debido a la postergación y debido a que a Contraloría no le llegó un oficio de estos entes, de la Comisión de Mercado Financiero y de la Fiscalía Nacional Económica, no pudo tener información necesaria para validar el proceso. Finalmente el proceso se pasó y se validó igual, pero sin toda la información correspondiente. Entonces, yo creo que es necesario saber lo que dispone este oficio, toda la información, si es que no existen otros vínculos. Por eso digo que es importante. Ya, muchas gracias, Nicolás. ¿Renato se fue o se fue a la sesión de nuevo? Que parece que tenemos que ya votar pronto. Cristóbal, ¿quieres agregar algo antes de retirarnos? Sí, no, súper interesante la conversación y finalmente los antecedentes que aportaron. Aclarar que yo soy el superintendente del medio ambiente, no de la CIS, porque quizás no se entendió, pero... Sí, la semana pasada estuvo con nosotros. Claro, Jorge. El servicio sanitario, sí. Entonces, pero sí, yo creo que un punto interesante como recomendación, porque este punto del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Superintendencia es algo que eventualmente desde su función parlamentaria es algo que podrían analizar, porque ir concentrando las potestades de fiscalización ambiental en los organismos especialistas, yo creo que es algo que podría reforzar la institucionalidad en el tiempo, y por eso quizás a la luz el 2010, cuando se discutió esto, ha pasado harta historia entre medio y son cosas que son bastante simples y podrían ser mejoradas. Y desde el punto de vista ambiental, decir que para nosotros no es indiferente quién es el dueño, nosotros fiscalizamos al titular del permiso ambiental. Entonces, el permiso ambiental finalmente es necesario para operar cualquiera de estos proyectos, si es que lo tiene. Por ejemplo, el Sal Osorno no lo tenía, esta planta de agua potable. Pero si los tiene, y la mayoría de las empresas de sal tienen este permiso, para nosotros finalmente la fiscalización se sigue ejerciendo con la misma energía. Y para los que no tienen permiso, hay modelos que son interesantes. En Perú es algo que se discutió en su momento y se estableció dos sistemas: un sistema de evaluación de impacto ambiental para los proyectos nuevos y lo que se llama un programa de adecuación y manejo ambiental para los proyectos antiguos. Y con eso hicieron que finalmente todas las instalaciones del país estuvieran dentro de esta lógica de fiscalización y sanción de incumplimiento. Entonces, son temas que quizás son mucho más largos de discutir, pero son antecedentes que a la luz de este tipo de eventos van mostrando la necesidad de ir debatiendo estos temas con mucha más profundidad. Así que muchas gracias Cristóbal, pero muchas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Habría acuerdo como para enviar un oficio al presidente de la República y también al superintendente de servicios sanitarios para que nos digan cuál es en qué está la actual tramitación sobre la caducidad de la concesión solicitada? Diego. Sí, solamente sumaría finalmente un proceso administrativo que lleva adelante la superintendencia. Por tanto, creo que quien está en mejor posición en términos jurídicos para revisar aquello podría ser la Contraloría. Si incluso solicitamos que se pronuncien respecto a este tema, sería interesante. Eso por un lado. Por otro lado, lo que acaba de decir Cristóbal, de hecho ya está la indicación en la reforma que se está viendo en la Comisión de Medio Ambiente, la 19.300, sobre justamente incorporar los proyectos antiguos al año 94, si no me equivoco, 94-97, de que justamente se sometan también a revisión del CIA, obviamente con los criterios quizás que estén especificados en algún reglamento, pero que justamente cumplan con el formato que dio la legislación peruana.
datos, por ejemplo, no sé, Quintero Puchuncaví, si no me equivoco, la mitad de las operaciones tiene resolución de calificación ambiental, por tanto, son potestad de otro tipo de superintendencia y ahí no se puede meter la SMA. Entonces, es muy importante eso que señala don Cristóbal. Muchas gracias. Prorrogamos por 2 minutos, ¿ya? ¿Les parece entonces que enviemos el oficio? Ah, no le vamos a mandar ningún oficio porque se me fue uno. No vamos a mandar ningún oficio. Ya, yo creo que vamos a llegar aquí. Jorge Andrés, ¿quieres despedirte? Sí, presidente, muchas gracias por la oportunidad. Es un tema que yo creo que es muy, muy importante. Acá en la región hemos sufrido las consecuencias, tal cual como lo plantea Nico y María Inés. Y la verdad que es muy importante. Yo también estamos bien ansiosos para saber qué pasa con ese informe de caducidad, así que si lo pide, mándemelo. ¿Ah? Si hace el oficio. ¿Ah? Así que eso, muchas gracias. Yo voy a pedir tu número de teléfono igual, ¿ya? Ni un problema, diputado. María Maite. Que don Nicolás nos mande, por favor, su presentación para mandar los oficios lo más exactos posible. Así es. Ok, ningún problema. Ya, gracias. Muchas gracias a todos, ya. Fue una buena reunión, yo creo, está bien. Muchas gracias, Luis, ya, por el trabajo que hace allá también en Osorno. Sí. Yo, la verdad, no sabía mucho de la asociación. Presidente, puede que te quedan 30 segundos. Sí, 30 segundos, solamente clarificar el tema que nosotros lo que estamos solicitando es que a través de su intermedio, la comisión, estos oficios que van a ingresar, pueda solicitar a través de la Contraloría un informe de la actuación del superintendente por el retraso y la demora en la entrega de este informe, porque esta brecha de tiempo es la que permitió que se hiciera este negocio de que, en este caso, se enajenara ESAL. Entonces, pedir a través de la Contraloría que se investigue, digamos, esta actuación. Eso solamente. Lo vamos a hacer, que era la sugerencia de Diego, ¿ya? De Diego. Entonces, ahora no lo podemos hacer. Ahora no podemos tomar decisiones, acuerdos ahora, ya porque me falta un parlamentario, ¿ya? Pero solamente una pregunta técnica. ¿Puede una comisión solicitar un requerimiento a Contraloría? ¿Por qué no? Puede serlo tú solo, podemos hacerlo como comisión, no hay problema, no hay problema, ¿ya? Ya pues. Nosotros no requerimos a la Contraloría, le pedimos que nos entregue antecedentes, ¿no? Y generalmente nos contesta. Sí. Pero no es un requerimiento como le agradezco mucho. No es una obligación, diputado. Claro. Le agradezco mucho a Jorge Andrés, al Nico y María Inés. Vamos a seguir obviamente en contacto, llamo a ti, seguimos en contacto. Cristóbal, muchas gracias por tu contribución, tus aportes. Ya saludamos a todos los demás ¿y dónde está Luis? Y a Luis Álvarez, ahí está, pues ya. Saludos a todos, ya. Muchas gracias y por haberse cumplido el motivo de la citación. Entonces levantamos esta sesión, ya. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.